Hay historias que se empiezan a contar por el final. Aquí, donde la ciencia puede encontrar las huellas de nuestra vida. Una vida que a veces esconde secretos y deja un rastro de pistas falsas. Para encontrar la salida al laberinto hay que fijarse en todos los detalles, saber encontrar las pruebas, distinguir lo falso de lo real. Porque vivos o muertos, siempre dejamos un rastro. Esto es ciencia forense. ¿Creen que matar es fácil? ¿Cómo piensa una mente criminal? Sonia Rubio era una chica de 26 años, filóloga, vital, alegre, con muchos amigos, muy conocida, y llega de Londres un día, va al apartamento de sus padres, deja la maleta encima de la cama y se va, sale por ahí con los amigos de cena y demás. Me quedé parado. Quizá me vino una ráfaga de lucidez y empecé a comprender el alcance de mis actos. No regresa a casa y da la casualidad de que la familia vive en la misma finca que un fiscal del que son muy amigos. El fiscal les invita a que denuncien la desaparición, aunque no han transcurrido ni 24 horas, y me toca a mí, que estoy de guardia. Era una persona estructurada familiarmente, no tenía ningún problema familiar. Acababa de venir del extranjero, lo cual tampoco era previsible un viaje. No sé, era difícil de admitir su desaparición en circunstancias normales. Abrimos página de sucesos. Sigue la conmoción en la localidad costera de Benicàssim. Hace más de 2 meses que no se sabe nada del paradero de la joven que desapareció a principios del verano. Fue un impacto total, porque mediáticamente aquello se movió muchísimo. En el ambiente estaba que aquella desaparición no era normal. Empiezan a desfilar los videntes que trae la policía y empiezan las hipótesis y a las elucubraciones y decir, ¿la hemos visto? ¿No la hemos visto? Pasa el verano y un cazador
encuentra un cuerpo momificado de una mujer. Todos, por desgracia, sabíamos que era Sonia. En cuanto nos lo comunica, en este apartado camino situado a 5 kilómetros del pueblo de Benicassim, en Castellón. A pocos metros de él, entre unos matorrales, descubría con horror unos restos humanos. Eran los de Sonia Rubio, la joven castellonense desaparecida el pasado 2 de julio. El triste hallazgo ponía fin trágicamente a las esperanzas de sus familiares y amigos. Causaba sorpresa eso, que se le había dejado de una forma, digamos, dentro del drama, amable. Se le había cubierto parcialmente con unas ramas de árbol y una parte de los pies con un saco de yeso. Y en la clínica médico forense, por análisis radiológico, se dedujo que había muerto estrangulada. Se descartaron las agresiones sexuales, no estaban confirmadas, y únicamente tenía una cosa muy característica en las mujeres, que es el hueso ioides estaba roto, tenía una astillita, que es lo típico cuando se estrangula manualmente. Del análisis anatomopatológico se concluye el estrangulamiento. Causa de la muerte, asfixia por lazo no corredizo con la introducción de cuerpo extraño en la cavidad bucal. Le habían introducido la ropa interior en la boca. Cuando aparecen cadáveres y además aparece ropa interior, son mujeres habitualmente, ropa interior ya sea cerca, ya sea en la boca, ya sea en una mano, eso implica que la sexualidad es un elemento nuclear del agresor. Es decir, ese agresor no solamente es violento, muy agresivo, muy impulsivo, sino que tiene una anómala fijación con la sexualidad. Es una especie de yo la mato y además la poseo. Ninguna violencia carece de sentido. Todo asesino pretende contar una historia. Le habían anudado mediante una cinta de carrocero. Son estas cintas que se colocan en la pared, esas que son de papel y que se rompen con facilidad. Y tenía la característica singular, que luego supimos, de su tamaño, porque medía exactamente 18 milímetros. Y esa cinta no se comercializaba, esa medida. Entonces, era nuestra baza. ¿De dónde ha salido esta cinta? Y cómo es posible que esta cinta esté por ahí circulando cuando ni 3M ni Scotch, todos nos dicen y nos daban muestras de que no se comercializa? Fue una pista exhaustivamente trabajada por la Guardia Civil. La importancia de la investigación a veces están en los caminos cortados, lo que no conduce a ninguna parte. Y aquí pues estaba claro que esa cinta tenía una relación especial con el autor de ese crimen. Fue rápido. No llegué a atarla. En esos momentos no era yo. Era un autómata. Y el titular de sucesos se vuelve a teñir de luto. 2 cadáveres de mujer con evidentes signos de descomposición han sido hallados en la provincia de Castellón. La comandancia de la Guardia Civil de la zona dirige la investigación cuando aún sigue abierto el caso de Sonia Rubio. Vamos ahora con la información meteorológica. En la provincia de Castellón siguen activos. Yo recuerdo que escuchaba un programa de radio en una cadena
y a las 12 de la mañana, cuando empezaba la programación local, el periodista empezaba 262 días sin saber nada del asesino de Sonia Rubio y así. Hoy, mañana, pasado, y tú pensabas, dices, bueno, yo estoy haciendo mi trabajo, lo que puedo. Pues aún con la aparición del cadáver de Sonia caliente y aún muy a flor de piel en la sociedad, en 6 días aparecen los cuerpos de 3 mujeres jóvenes en un río seco. Pero impacta menos que lo de Sonia. Quizás, aunque sea cruel, porque eran prostitutas. Quizás como si fuesen ciudadanas de segunda, algo que es totalmente injusto. Indicio 1B. Se remite bolsa de plástico al Departamento de Criminalística para posterior análisis lofoscópico. La Policía Nacional, que asumió aquella investigación y que de alguna forma presumía de más eficaz que la investigación que se llevaba en Castellón, pues estas rivalidades tontas que a veces surgen en las fuerzas de seguridad del Estado, pues encontró al asesino inmediatamente. Trajeron a un policía estrella, dijeron, y pues en el espacio de un mes el gobernador civil daba la rueda de prensa. Agradecer su asistencia a esta rueda de prensa que tiene por objeto darles cuenta del descubrimiento de lo que puede ser uno de los episodios más importantes de lo que hoy se conoce o se llaman asesinatos en serie en nuestro país. Prostitutas han muerto en un solo año en Castellón. Después de largos meses de investigación, la policía ha detenido ahora a un hombre de 50 años como presunto autor de los crímenes. El presunto autor de los 3 asesinatos es un hombre de 50 años de nombre Claudio, que ya tiene antecedentes policiales por tráfico de drogas. Las 3 fallecidas tenían en común el consumo de heroína y el ejercicio de la prostitución. La policía apunta a un ajuste de cuentas como móvil de las 3 muertes. El detenido, descrito como de carácter muy violento, pasará esta tarde a disposición judicial. Los cadáveres de las 3 mujeres de entre 23 y 28 años aparecieron hace ahora un año muy cerca del cauce del... ¿Quién es Claudio Alba? Claudio Alba era una persona de origen humilde, muy sencillo y con un carácter incluso un poco sumiso a veces. Era una persona que no destacaba especialmente por nada y se dedicaba al transporte con su camión. Durante un año la policía investiga los crímenes. En esa investigación aparecen varios nombres de cientos de personas y cientos de hombres que frecuentaban la zona de Bora-Riu como presuntos clientes. Y una de las personas que efectivamente frecuentaba aquella zona, porque además era amigo de esas chicas, era Claudio Alba. Que una de las pruebas estrella que manejaba la policía para sostener esa acusación contra Claudio Alba era el haber encontrado una bolsa de plástico de un centro comercial conocido en España y uno de los cadáveres que encontraron de las chicas de Bora-Riu tenía cerca, o al parecer cerca del cadáver, se encontró una bolsa de plástico del mismo centro comercial. Esa era la supuesta prueba estrella de la policía. 3 días se hace y no te vas a decir lo que es verdad. ¿Te ríes? Mira qué cara de frío. ¿Te suena lo que no? Porque te estaba amenazando en el camión hasta el descampado. Dilo ya. Ella sí que lloraba. ¿Curioso?
Esta bolsa pesa lo mismo que una condena. Parece de acero. Es una bolsa de plástico de lo más común en cualquier entorno, pero hay una que está manchada de sangre. Claudio Alba desde el primer momento mantiene que es inocente. Insistía en que el asesino seguía en la calle y que las autoridades debían tener en cuenta ese dato para no dejar de buscar al verdadero culpable. Yo pensé que era un ligue y fuimos a un lugar apartado a las afueras de Castellón. Una vez Claudio Alba ya está ingresado en prisión, se siguen las investigaciones y un mes más tarde aparece el cadáver de otra chica. En un principio, cuando está el cadáver en la balsa, pensamos que era un hombre. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. Estaba como por allí dentro. Era una mujer atada, las manos atrás y atadas con el aro del sujetador, ¿no? El aro metálico ese del sujetador. Vamos, hecho a conciencia. El quien lo hizo perdió tiempo. Indicio número 2. Se remiten al Departamento de Criminalística un zapato talla 39 y un bolso de mano con objetos personales de la víctima. Se solicita cotejo con base de datos de personas desaparecidas. Es el cadáver de otra mujer. Está atada con su propia ropa y aparentemente el cuerpo no presenta signos de violencia con armas. ¿El modus operandi y la firma son iguales que los anteriores? ¿Empiezan a ser ya demasiadas coincidencias? En un momento determinado, el fiscal que llevaba este caso, que seguía siendo el mismo amigo de la familia, me propuso llamar a la UCO. Hicimos un equipo de trabajo en el que integramos tanto la parte de Policía Judicial de Castellón como en este caso la sección de homicidios de UCO. Y a partir de ahí pues empezamos a trabajar. La llegada de la UCO para nosotros fue perfecta porque aparte de que son muy buenos, hay gente, estás más apoyado porque nosotros estábamos en un grupo de homicidios que encima teníamos el día a día. Y era una racha que en Castellón, por desgracia, había demasiados homicidios o asesinatos. Señores, antes de empezar, estos son los escenarios de los 5 crímenes, cometidos todos ellos en la provincia de Castellón. 5 asesinatos. Lo que sucede es que llega un momento en que la infructuosidad, la falta de éxito, la falta de explicación para tantas muertes, que era inaudito, porque en Castellón no se habían registrado tantas muertes en los últimos años, no en toda su vida, nos forzaba a plantearnos si era una banda de asesinos, si es que 2 o 3 se habían puesto de acuerdo, o es que era uno solo. Y esta era una hipótesis de trabajo. Hemos trabajado buscando asesinos individuales, planteémonos la hipótesis de si hay alguna conexión entre todas estas.
Bien. Vamos a realizar un recorrido por el conjunto de pistas. 5 mujeres, todas asfixiadas, todas atadas con sus propias prendas. Ninguna ha sido violada. Detrás de cada muerte hay conciencia forense, ya que no se han dejado pistas a los investigadores. Los muertos hablan, solo hay que prestar más atención. Y todo apunta a un solo autor. Eran 5 muertes de una misma mano. Él estaba poniendo en jaque 2 veranos seguidos a Castellón. Había que dar el paso y entonces la Guardia Civil, para convencer al fiscal y convencernos todos, dijimos, vamos a hacer unos perfiles psicológicos, buscamos a un profesional. Entonces acudimos a las técnicas que luego hemos visto muy en boga en el cine americano, de encontrar un perfil que pudiese ser el identificativo del mismo individuo o del mismo sujeto que había cometido estos crímenes. Un criminólogo forense que elabora un perfil es alguien que tiene que leer las huellas de comportamiento de una serie de escenas, integrarlas conjuntamente con toda la información que se ha recabado por parte de la policía, indicios físicos, declaraciones de testigos, otro tipo de pruebas, y a partir de ahí desarrollar una visión de qué tipo de sujeto, qué personalidad, qué estilo de vida. La lectura de estos indicios de comportamiento nos ayuda a entender el para qué del crimen. ¿Qué es lo que busca? Porque todo asesino busca algo. Busca saciar una necesidad, plasmar una fantasía, sus demonios, que muchas veces él no llega a comprenderlos, pero que sí que le exige actuar de una manera determinada. A pesar de que existían 2 grupos de víctimas distintas, el común denominador, y esto fue muy importante, era mujeres que para él merecían morir por su conducta descarada, si se quiere llamar así, o excitante. A él le producían excitación y al mismo tiempo rechazo. Esto, unido al hecho de que se producían los crímenes durante el fin de semana, me llevó a pensar que se trataba de una persona que mantenía una fachada externa absolutamente normal, que era una persona que tenía unos hábitos de trabajo, que era una persona que estaba integrada. Esto me llevó a una pregunta muy interesante. ¿Qué sujeto es capaz de mostrar una violencia tan controlada, pero al mismo tiempo tan insaciable y extrema, y no tener ningún tipo de violencia anterior? Esto me llevó a plantear la necesidad de que esta persona probablemente tenía antecedentes por delitos violentos. Sacamos una relación de todos los delincuentes sexuales que habían estado en prisión y que estaban en libertad o de permisos en esas fechas. Y realmente no encontramos mucho, pero teníamos allí una serie de nombres. Entonces entra lo más mágico, misterioso de toda la investigación. La hipótesis del círculo lo que plantea es que si trazamos un diámetro entre los 2 lugares más alejados donde aparecen las víctimas, y esto nos sirve para trazar ese círculo en base a ese diámetro, el asesino vivirá dentro del círculo. Esto me parece imposible, no me lo explico. Hombre, es un poco de psicología aplicada, de que usted cuando va un domingo a comprar la prensa y encuentra cerrado el kiosco al que usted va habitualmente, pues recorre la misma distancia respecto a otro kiosco que esté abierto. Me pareció lógico, además no costaba nada. El epicentro sería Castellón de la Plana. El mapa mental de los asesinos es el mapa de su vida y de sus experiencias. Allí donde viven, ahí matarán. Tenía sentido que Castellón fuera el punto central de ese círculo. Pero hay que probar la teoría. Castellón de la Plana es una ciudad con más de 150.000 habitantes y aquí se esconde esta mente criminal. El círculo imaginario hay que estrecharlo. El asesino era un psicópata, era una bomba de relojería, era una clara amenaza y había que actuar ya. ¿Qué es lo que esconde la mente de un psicópata criminal? Un psicópata es alguien incapaz de ponerse en el lugar de los demás, carece de empatía. No siente nada por las personas que le rodean, nada.
No tiene remordimientos. Un psicópata es una persona lisiada emocionalmente. La mentira para él es como la respiración. Pero no todos llegan a cometer crímenes violentos. Algunos conviven entre nosotros sin rastros de sangre en sus manos. Hay una cosa que odian los asesinos en serie y es la vida monótona y gris. Esa vida monótona y gris es muy dura para ellos en comparación con los, vamos a llamar, presos o delincuentes convencionales. Claro, el psicópata entiende las cosas, distingue el bien y el mal, es capaz de aprender los usos y las costumbres, pero todo eso lo hace con un gran hándicap, y es que no se siente concernido por el dolor o el efecto de lo que él hace en los demás. Es decir, hay psicópatas que, como no tienen sentimientos, no tienen la censura de evitar matar a alguien porque no hay emoción. Pero evidentemente hoy un psicópata no es un enfermo mental. Un enfermo mental es una persona que ha perdido el contacto con la realidad, y el psicópata nunca lo pierde. El cerebro de un psicópata es una telaraña, pero rasgada. Son varios los tratados que concluyen que su cerebro tiene unas características funcionales distintas al de otras personas. Los estudios dicen que su cerebro tiene dos partes que no se comunican. La corteza prefrontal, donde anidan los sentimientos de empatía y de culpa, no se conecta correctamente con la amígdala, que es donde radica el miedo. En psiquiatría, ninguna enfermedad, ningún trastorno, nada que tenga que ver con la conducta enfermiza se cura. Todas las medicaciones que tenemos hoy en la farmacia psiquiátrica solo alivian los síntomas. Por lo tanto, hoy el psicópata no tiene otra cura que el aislamiento para evitar que en el futuro haga más daño. Y en un futuro inmediato y no muy lejano tendremos que trabajar en el cerebro de esos psicópatas. Porque sí sabemos que con la psicocirugía, y esto es muy delicado, o con determinados elementos neuroquirúrgicos se puede controlar la conducta impulsiva del psicópata. Pero eso es hoy todavía ciencia ficción. Tenemos unas noticias de que un fin de semana hay un intento de agresión sobre una chica. Llamamos a la chica y ya llegó un momento que cuando nos dice cómo actúa, que llega un momento que le aprieta la garganta y que casi pierde el conocimiento, aunque ella peleó, pero de una forma dura, fue dura. Dijimos, es él. No falla, es él. Y el vecino tomó la matrícula de ese coche. Entonces nosotros llegamos ya a una persona. Y cuando comprobamos esta persona, vemos que está en la lista de los delincuentes sexuales que teníamos. Y con esa denuncia tenéis un nombre. Tenemos un nombre. Joaquín Fernández Ventura, conocido como Chimo. Eres tú quien nos ha estado hablando. Tu voz no tiene color. Es a ti a quien hay que lanzarle la soga para estrechar el círculo. Él trabajaba en una compañía de seguros
en el Departamento de Peritación de Vehículos, y allí estaba muy bien considerado. Joaquín Ferrandiz era una persona normal, el mayor de 3 hermanos, su madre era viuda, era una persona socialmente muy integrada. Ferrandiz es un sujeto de una gran inteligencia, un coeficiente intelectual de 152 sobre 100, con una habilidad social muy grande, estimado por todos, buen profesional, buen trabajador, acicalado, bien vestido, correcto, educado, y un chico en este sentido modélico. Estás en libertad condicional por un delito de violación. En 1989 te encarcelaron y cumpliste 6 de los 14 años de condena. Te ganaste la reducción de la pena por buena conducta. Ahora, los investigadores necesitan conseguir las pruebas forenses para inculparte. Se le monta un dispositivo de control de sus actividades, se le controla la salida del trabajo, a la entrada del trabajo, los fines de semana, estamos permanentemente con él. De domingo hasta viernes noche era un ciudadano ejemplar, el domingo lavando el coche, el lunes yendo al trabajo, no saliendo por las noches, quedándose en casa. Si se focalizaba sobre alguna mujer, empezaba a seguirle, a controlarla de una manera obsesiva. O sea, hacía un seguimiento, no veía lo que pasaba alrededor de él. Esto tenía todas las características de un cazador, por decirlo así. Y el viernes salía con los amigos hasta que los dejaba, y entonces iba solo, por caminos donde no había circulación, se apostaba en discotecas y estaba allí horas. Todos los coches más o menos se distribuyen para que él no se dé cuenta. Y él, vemos que se baja de su coche y desaparece. Y de repente vemos que asoma la cabeza, estaba detrás de un coche y asoma la cabeza y se agacha. Entonces los coches estábamos comunicados y decimos, ¿qué hace? Entonces vemos que en el Renault 5 que estaba estacionado donde él había estado sentado, se monta una chiquita joven y se monta y se va. Y él sale detrás. Cuando pasa a la altura de uno de los equipos nuestros que tenemos montado de seguimiento, me comunican que el coche no lleva aire en las ruedas. Por lo que pensamos que cuando ha estado sentado en el bordillo, lo que ha estado es quitándole el aire de las ruedas.
Te tengo. Va, está saliendo. Sí. Ya está. Sí. Vale. Estiro. Vale. Ahora, vale. Espera. No. Arriba. Vale. Vale, ¿estás bien? Aquí. Sí. Agárreme. Ya está. ¿Todo bien por aquí? ¿La chica está bien? Sí, no, bueno, me la llevo al hospital. Gracias. Y la lleva al Hospital General. Él entra al Hospital General con la chica y con él entran 2 o 3 guardias civiles que él ni lo sabe, que entran con él ni lo que son. La chica la atienden en urgencias, nada, no le pasa prácticamente nada y así queda todo. Esa misma mañana nos vamos a ver al juez, a su casa. Teníamos un convencimiento total. Yo ya estaba totalmente convencido, la Guardia Civil también, del fiscal. Lo cité al juzgado y le dije, mire usted, he ordenado el registro de su vivienda y quiero decirle cuál es la causa. Creo que usted es el autor material de la muerte de Sonia Rubio, de Amelia y puede que de más mujeres. El material del asesinato de Sonia y de Mónica. No me dijo nada, lo cual me sorprendió, no se defendió. Cuando ya creemos que tenemos el puzzle completado, teníamos que hacer un registro. Buscábamos algo en particular. Me acuerdo que fue agosto, calor infernal, y el registro duró unas 10 o 12 horas. Él no pidió ni un vaso de agua. Con el secretario judicial fuimos por grupos y tal, y llegamos a una zona donde su madre tenía una zona de plancha. Había una estantería y había ahí solita en la estantería un rollo de cinta aislante. Y lo primero que hacemos es medirla. Y a las 4 o las 5 de la tarde me llamaron, señoría, lo tenemos. Llegué allí y efectivamente me mostraron una cinta que tenía 18 milímetros. Bingo, ya está. El origen de la cinta, pues es un misterio. Su padre era marino mercante. Pues en cualquier viaje de cualquier país de África, además iba mucho a África y demás, pues a lo mejor ahí se utilizan esas medidas o las cortan para que sean más pequeñas o lo que sea. Y entonces, claro, eso él no lo sabía. Él se creía que era un rollo de cinta aislante normal y corriente. Claudio Alba disfruta hoy de su primer día de libertad sin cargos. A este hombre, caminero de profesión, lo acusaron de las muertes de 3 mujeres de Castellón. Ha estado 5 meses en prisión y casi 2 años procesado. La policía nunca tuvo pruebas contundentes contra Claudio. Yo creo que porque yo conocía a una de esas 3 chicas, me dijeron que les daba igual que dijera que sí como que dijera que no. Y ya está. Yo hubiera querido hacerme famoso cantando. A la sociedad que creyó en mi culpabilidad, le doy recuerdos. Y a los que no creyeron, pues un abrazo. Claudio Alba perdió su puesto de trabajo, perdió su vivienda, perdió materialmente todo lo que tenía, porque es imposible poder mantener una vida normal y laboral teniendo que acudir cada 2 días al juzgado para firmar, además de tener que verse sometido a informes psiquiátricos, informes psicológicos. El perjuicio fue evidentemente impagable.
Joaquín asume desde el primer momento la autoría de las muertes de las mujeres, y entonces ya se plantea la defensa sobre el reconocimiento de Joaquín de la autoría de esas muertes, y con el juego que nos daba el Código Penal vigente en aquel momento se buscó la mejor defensa posible. Sabemos cómo lo has hecho, dónde lo has hecho, cuándo lo has hecho, todo el mundo está esperándote. Exactamente. Disfrutaba solo matándolos. Dinos, estamos toda la noche. Admití, como quería él, la confesión suya, pero tenía que demostrar si eso respondía a la realidad o era todo una fantasía. Durante la reconstrucción de los hechos, ¿él se sentía importante? Era su principal torpeza, sentirse el artista o sentirse el eje de la situación, sin darse cuenta de que se condenaba con aquel reconocimiento explícito de cómo los había dejado, cómo había llegado a ese lugar y dando todos los detalles que nosotros incluso desconocíamos. Nunca olvidaré sus gritos. Algo se trastocó en mí. ¡Calla! Y su miedo fue lo que la mató. Por fin se calló y encontré una paz y tranquilidad como si no hubiese hecho nada malo. Arranqué el coche y recorrí solo unos metros. No podía dejar la Sitana a la vista. Si hay un momento en el que se pueda decir que mi problema psíquico sufrió una alteración, ese instante creo que fue clave. Cuatro años después del primer asesinato empezó el juicio, y estas fueron tus únicas palabras en público.
Estoy de acuerdo con la relación de hechos de la defensa y no voy a contestar a más preguntas. Para la criminología española es un caso histórico. Fue la primera vez que se usaron las técnicas de perfilación y análisis de la conducta criminal. Joaquín Fernández era culpable de los hechos que habían sucedido, pero tenía un problema y no podemos olvidar que, tal y como marca nuestra Constitución, la finalidad de todas las penas es la reinserción en la sociedad. Entonces se pedía que se tratara su problema, que se tratara su psicopatía, porque era una manera de asegurarle a la sociedad que cuando Joaquín Fernández saliera volvía a salir con garantías de poder afrontar su vida en libertad. Fernández siempre fue Fernández. De hecho, los psicópatas no tienen disociación de personalidad. Otra cuestión es que cuando ellos cometen los crímenes sienten como si fueran otro, pero esto es normal, porque están haciendo algo extraordinario, están contactando con la fuente básica de sus fantasías y necesidades. Claro, se sienten en una dimensión especial, pero no es que sean otros en el sentido real, ¿verdad? De que el Fernández que vive en su casa, que tiene su trabajo, ha desaparecido. No, eso no ha desaparecido. Siempre matabas en noches de verano y siempre ocultabas tu mente criminal entre luces de neón. Las 5 mujeres morían ya cuando las mirabas. ¿Un asesino en serie se llega a saciar? Es una expresión complicada, porque si entendemos por saciar el hecho de que la fantasía finalmente se culmina y el psicópata de alguna manera dice ya he hecho lo que tenía que hacer, probablemente la respuesta es que no. El psicópata y el asesino en serie perseveran en su naturaleza esencial. ¿Por qué digo que es su naturaleza esencial? Porque es el modo en que él llena una parte tan importante del ser humano como es su afectividad. Es una afectividad egocéntrica, patológica, nihilista, si tú quieres, que se agota en sí misma, en la propia satisfacción. Pero ahí está lo terrible. El ser humano para el psicópata es una cosa, es un objeto. Y hace que una y otra vez salgas cuando nadie lo espera a encontrar a tu víctima, la víctima con la que has forjado tantas fantasías. Porque quieres volver a sentir una vez más como tú sabes que nadie sentirá salvo tú cuando mates, cuando sometas, cuando destroces a esa persona. Viví durante más de 3 años de espaldas a la realidad, sin reconocer todos estos hechos. No era amnesia, era un sistema mental defensivo que me había dejado vivir sin culpa. El 12 de enero de 2000, la Audiencia Provincial de Castellón condenó a Joaquín Fernández Ventura a 69 años de prisión por 5 delitos de asesinato y otro en grado de tentativa. El Tribunal Supremo ratificó la sentencia. El Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitaron la responsabilidad civil subsidiaria del Estado argumentando que Joaquín Fernández había cometido los delitos estando en libertad condicional. El Tribunal Supremo la denegó. Claudio Alba murió poco después de salir de la cárcel.
Joaquín Ferrandiz podría solicitar la libertad condicional en abril de 2017. Su condena se extingue en junio de 2026.